Así que ahí vamos. Sí pueden ver la pantalla, ¿correcto? Sí, les aparecen las diapositivas a todos. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces continuemos. Bueno, principalmente esta charla tiene como finalidad la sensibilización en respecto a la materia, que es el hostigamiento sexual laboral. Lo que busca la empresa es mitigar cualquier posibilidad de hostigamiento dentro dentro de la propia institución, ¿sí? Así que principalmente pues abordemos el tema. La primera pregunta que viene a colación es, ¿qué es el hostigamiento sexual laboral? Eh, este hostigamiento es una forma de violencia que se configura a través de conductas de naturaleza sexual o sexista y que no son bienvenidas ni deseadas por la persona contra la quien se dirige, ¿ok? Este tipo de violencia es desarrollada siempre dentro de un espacio institucional, por eso es que se llama hostigamiento sexual laboral, y genera ambientes a consecuencia de este tipo de acciones, genera ambientes intimidatorios, afectando a la víctima de forma hostil y hasta en ocasiones humillantes. Pero, ¿qué implica todo este concepto, no? Es lo primero que se nos viene a la cabeza. Esta forma de violencia configura una afectación directamente a la integridad de las personas dentro de un espacio laboral, generando inclusive hasta reacciones psicológicas, afectando relaciones y el desempeño de la persona que ha sido agredida. Existen diversas posiciones respecto a la materia que llegan a considerar el hostigamiento sexual laboral como un tipo de violencia de género, porque no se fundamenta en estereotipos que marquen ni que limiten el comportamiento netamente de mujeres u hombres. Como vemos, pues, el hostigamiento sexual puede ser entre hombres, puede ser de hombres y mujeres. Hombres y mujeres pueden ser víctimas de este tipo de hostigamiento. Aquí la verdad es que no interesa el género, sino lo que se genera a través de diversas acciones. Existen diversas expresiones que hemos adherido directamente a nuestro léxico diario, las cuales se encuentran en base o que están envueltas dentro de connotaciones sexuales tales como la que podemos ver en la pantalla, ¿no? Esta frase, qué culito, mi amor. Si a nosotros nos incomoda leerlo, imagínate escucharlo sobre todo en una condición de víctima, ¿no? Esta frase, si te incomoda leerlo, imagínate escucharlo, fue el principal eslogan de cara a un movimiento principalmente liderado por mujeres en el 2019, que buscó un reconocimiento local a razón de la cantidad de casos que se venían dando de hostigamiento sexual pues, en México el año pasado. Sí. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber sobre el acoso sexual en el trabajo? Primero, bueno, hay que considerar que acoso sexual no es igual a que hostigamiento sexual. Eh, la diferencia principal radica en dónde se ejecuta o dónde se realiza esta acción que amedrenta o daña o perjudica a la víctima. El acoso sexual se desarrolla principalmente en un ambiente libre, en un ambiente fuera de la institución. Por lo tanto, este acoso es punible y carga directamente con algunas consecuencias tales como la prisión inmediata, ¿correcto? Previa investigación, claro. Sin embargo, el hostigamiento sexual se desarrolla dentro de las instituciones, sean públicas o sean privadas, ¿correcto? La configuración de este hostigamiento sexual laboral no solo se trata de una conducta física, sino que se puede expresar a través de otras conductas como miradas, comentarios, hasta inclusive chistes, y se puede materializar a través de expresiones no verbales. Por ello es muy importante cuestionar las formas de cómo nosotros concebimos las relaciones sociales laborales para asegurarnos de que no estamos agrediendo o incomodando con algún tipo de comentario a la persona con la que nos comunicamos, inclusive hasta sin darnos cuenta, ¿no? A pesar de la cultura o de la costumbre que el peruano tiene y las formas de expresión que hemos aprendido,
Hay que considerar que el hostigamiento sexual no es una conducta provocada por la víctima. Por lo tanto, es muy importante considerar el consentimiento que nos otorgan estas personas al relacionarnos con ellas, ¿no? Como pueden ver en la imagen, no es necesario el rechazo, no es necesario que un rechazo sea explícito. Por eso, por tal razón, lo primero que se nos viene a la cabeza es qué es el consentimiento, ¿no? Pero antes de abordar ese tema del consentimiento, este es un caso muy sonado, sonó en febrero de este año, del 2020, en donde Editora Perú, que es la empresa que lidera la marca del peruano, el peruano es obviamente la página que publica las normas, ¿correcto? Presentaron 9 casos de hostigamiento sexual de mujeres hacia un exfuncionario de la institución, generando inclusive reportes periodísticos, como este es un extracto del diario Perú 21, y hasta incluso entrevistas. Aparentemente no ha sido muy sonado, a pesar de que ha sido en febrero de este año, quizás por todo ese tema de la pandemia del coronavirus. Como había comentado, es muy importante considerar y sobre todo saber qué es netamente el consentimiento, ¿no? Esto es una expresión o una actitud que una persona consciente admite, permite, acepta respecto de una determinada acción. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que cuando la víctima no haga o no manifiesta algún tipo de rechazo, no necesita ser explícito esto, basta con retirar, alejarse corporalmente o quedarse en silencio. Como había comentado, el consentimiento no necesariamente radica con decir un basta o un no, sino también con ciertas actitudes o con ciertas expresiones no corporales, expresiones corporales que te dan a dilucidar que uno no está acorde o uno se siente a gusto con determinado comportamiento. Por lo tanto, es muy importante saber que si uno tiene una duda sobre algún tipo de chiste, comentario, eh, es mejor no proceder con ese tipo de conducta, ¿no? Porque puede amedrentar y sobre todo puede menoscabar la personalidad de los colaboradores. Por lo tanto, también es importante considerar que el consentimiento no es permanente ni continuo. Puede retirarse en cualquier momento debido a, obviamente, a la naturaleza humana, ¿no? Que es tan cambiante. Eh, bueno, ¿qué es lo que genera directamente todo este tema del hostigamiento sexual laboral? Bueno, hay infinidad de casos, sin embargo voy a resaltar los principales que vienen a ser algunos efectos psicológicos, físicos, y sobre todo debido a que se desarrolló dentro de la institución, las afectaciones dentro de la institución laboral. ¿Sí? Dentro de los efectos físicos, como pueden ver en la diapositiva, hay, no sé, pues tristeza, hay ansiedad, baja autoestima, rabia por parte de la víctima. Inclusive puede este tipo de situaciones, este tipo de sentimientos repercuten directamente en los efectos físicos, tales como migrañas, taquicardias, inclusive alteraciones digestivas. Y dentro de la situación laboral, pues, esto puede disminuir la capacidad productiva y el deseo de renunciar y hasta el ausentismo, buscando inclusive alejarse directamente del trabajo, ¿no? Por algunos tipos de conductas reiteradas. Como había comentado al inicio de la exposición, aquí en el tema del hostigamiento sexual laboral, no importa el género, sino directamente lo que uno genera a través de ciertas acciones, no importa el sexo, tampoco la orientación sexual, ni la apariencia física. Por lo tanto, hay que tener muy en claro cómo nos expresamos, sobre todo ser muy susceptibles con la información que nosotros entregamos, porque no puede ser quizás recepcionada de la forma con la cual nosotros hemos intentado comunicarnos. Aquí, esto es un extracto de una simulación de una conversación entre María y su jefe, en donde María pues evade algunos tipos de invitaciones o insinuaciones de su jefe directo para poder encontrarse fuera de la oficina, ¿correcto? Eh, Como podemos apreciar en la imagen, pues hay una clara intención de connotación sexual o sexista que busca obtener algún tipo de provecho o aprovechamiento físico por parte de una colaboradora y quizás se puede hasta interpretar
del aprovechamiento y el grado de subordinación que tiene el jefe frente a María, ¿correcto? Hay que tomar en cuenta que la violencia también no se mide por cuántas veces uno ha sido ejercida, sino por la conducta en sí misma, ¿no? Sin embargo, hay algunas conductas que se pueden configurar como hostigamiento sexual a partir de la reiterancia o la repetición, como son invitaciones al almuerzo, insinuaciones o salidas nocturnas, quizás algunos paseos, ¿no? Estas invitaciones pueden recibir alguna respuesta que significa la invitación quizás no vaya a ser bienvenida como nosotros o como quizás el agresor piense. Eh, no se requiere, como les había comentado al inicio, un rechazo explícito para ser denunciado, ya que estas manifestaciones de la víctima pueden ser demostradas a través del miedo. Y lo primero que se nos viene a la cabeza, pues, ¿pero miedo de qué? Bueno, miedo a ser maltratada, miedo quizás a ser despedida, miedo a ser estigmatizada por parte de la víctima, inclusive repercute directamente en la no renovación de contratos. Les voy a poner un video bastante corto, debido al tiempo, de 3 minutos, en donde Carolina, que es una secretaria del Ayuntamiento de Tlaxcala, en la Ciudad de México, ¿correcto? Ella denunció a su agresor, que era su jefe inmediato, y sin embargo, esta persona, al ser o al mostrar algún tipo de rechazo por parte de Carolina, pues tomó ciertas medidas que generaron pues el desmedro no solamente físico, sino psicológico. Inclusive, este tema se abordó y llegó o repercutió directamente hasta la madre de la víctima, ¿no? Que vendría a ser Carolina. Veamos. Una consulta, ¿se ve el video? ¿Sí? Sí. Pero no se escucha. Vale, vale, todavía no empieza. Sigue sin escucharse. ¿Se escucha? Ahí tienes que configurar tu audio, Giorgio. Oh. Tienes que ponerlo, creo que en estéreo. Kevin, ¿lo ayudas? Bueno, o en O todo caso, coloca compartir solo una pestaña del Chrome. bueno, en todo caso, para hacerlo más dinámico, les comento quizás el tema en resumen. Bueno, esta persona fue maltratada, como les había comentado, inclusive Carolina fue directamente hasta las instituciones municipales y por parte de la presidencia municipal de Tlaxcala en el 2018 señalaron de que ellos no eran ningún tipo de responsables frente a la actitud de uno de sus funcionarios. Entonces, esto generó obviamente algunas opiniones bastante mediáticas en la prensa. Sin embargo, en lo poco que hemos podido ver del video, vemos una mujer maltratada psicológicamente, ya que ha sido agredida físicamente con materiales como con palos y sobre todo la situación laboral de la persona, de Carolina, que fue la secretaria, pues concluyó en la salida inmediata del municipio. Sí, algo lamentable, pero realmente he intentado poner este ejemplo, ya que México con Perú pues tienen algunas costumbres en ocasiones similares. Como les había comentado, este miedo se puede incrementar cuando la persona que ejerce el hostigamiento tiene un cargo pues, superior, como el caso de Carolina, el tema pasado. Sin embargo, a ello debemos tomar en cuenta las manifestaciones de rechazo implícito que se manifiestan, entre otras, a través de conductas esquivas. A pesar de ello, hay otro tipo de manifestaciones de hostigamiento sexual, ¿no? Como promesas de beneficios especiales a cambio de favores sexuales. Esto se puede dar en base hay que ser muy cuidadoso con el ubicar o identificar ese tipo de promesas, ya que directamente no se van a manifestar, es decir, explícitamente, sino que
a través de ciertos comentarios pueden uno concluir de que hay alguna suerte de, o algún menoscabo de hostigamiento sexual, amenazas para exhibir conductas no deseadas, finalmente acercamientos corporales y sobre todo términos de connotación sexual o sexista, ¿sí? Entonces, hay que tomar muy en cuenta y hay que estar muy atentos a este tipo de manifestaciones de hostigamiento sexual, ¿sí? Vamos a hacer una suerte de dinámica, ¿sí? Entre mitos y verdades, ¿correcto? Creo que hay un chat dentro del web, así que si pueden apoyarme indicando cuál es un mito y cuál es verdad, ¿sí? Vamos a poner 4 ejemplos muy directos, en atención obviamente a lo que hemos venido conversando, ¿sí? Acá hay 2 expresiones, la parte celeste sería la parte 1 y la parte más azul, o la parte azul sería la parte número 2. ¿Cuál de estas expresiones es verdad y cuál es la otra es un mito? Se lo dejo obviamente a su criterio, podrán responder directamente dentro del chat. Si pueden hacerlo en este momento, mientras voy leyendo. El hostigamiento nunca ocurre y es solo para algunos tipos de trabajo, dice la parte de la izquierda, el número 1. Sin embargo, el hostigamiento sexual es muy común en todos los lugares de trabajo, dice la expresión número 2. ¿Cuál de estos es un mito y cuál es verdad? Bueno, la respuesta probablemente la tengan dentro del chat, ¿sí? Uno es mito, el lado izquierdo, y el otro verdad. Acá hay también 2 expresiones bastante recurrentes. La parte de la izquierda señala es un malentendido, eres una persona muy sensible y no era su intención molestarte. Este tema de sensibilización quizás sean pues, características de algún tipo de lenguaje coloquial con lo cual nosotros expresamos algún tipo de idea, pero directamente eso mella o amedrenta, menoscabando directamente la personalidad de la víctima, ¿sí? ¿Cuál es verdad? ¿Cuál es un mito? Ahí lo pueden ver en la diapositiva. Aquí, alguna expresión también que probablemente hayamos escuchado en algún punto. Tú tienes la culpa de tus gestos por tu forma de vestir o la provocación ha venido por parte de la víctima. Como les había comentado, pues la víctima no busca alguna suerte de provocación, ya que no está buscando o dentro de la mentalidad de la víctima no está el generar este tipo de hostigamiento y sobre todo eh, concluir directamente en este tipo de afectaciones físicas o psicológicas. Bueno, veamos cuál es mito y cuál es verdad. ¿Sí? Y finalmente, esta última expresión señalando en donde el agresor, bueno, la parte de la izquierda es una manifestación del agresor en donde señala que una mirada o comentario no es un hostigamiento sexual y es necesario que hayan acciones para poder denunciar. Esto técnicamente no es así, ya que las manifestaciones de hostigamiento sexual, como les había comentado al inicio, no solamente repercuten directamente de forma oral, sino que también pueden ser expresiones no verbales, comportamientos inadecuados que lleven o concluyan directamente en hostigamiento sexual. ¿Sí? Mito y verdad. Bueno, a continuación, le voy a hacer una suerte de preguntas, ¿correcto? Este tipo de preguntas buscan o tienen como finalidad concluir cuál es el primer paso para poder detener el hostigamiento y sobre todo detectarlo, ¿no? Alguna broma con contenido sexual directamente que te haya incomodado como consecuencia de no dar el consentimiento, pues, en ese momento o sencillamente no darlo nunca, no haberlo dado en ningún momento. Si les han hecho algún tipo de comentario erótico que haya generado fastidio o te haya quizás trasladado a un estado de zozobra, como el ejemplo que aparece hablando de la blusa que a punto de explotar, un comentario envuelto de una connotación sexual, sexista. Después,
si alguna vez les han alguna suerte de propuesta, al tener relaciones o contacto sexual a cambio de algún tipo de beneficio de trabajo, no directamente manifestando este tipo de pregunta, pero sí indirectamente concluir a través de ciertas acciones, a través de ciertas expresiones. Y finalmente esta pregunta sobre la vida sexual o las prácticas sexuales que les hayan incomodado, así como invitaciones reiteradas o repetitivas dentro de alguna persona dentro del trabajo para poder encontrarse fuera del horario de trabajo y sobre todo para no hablar nada o no hablar nada relacionado a las funciones diarias, ¿no? Si la respuesta a alguna de estas preguntas ha sido positiva, ha sido sí, han sido víctimas de acoso, de hostigamiento sexual, ¿correcto? Y este hostigamiento sexual es obviamente muy peligroso, por lo tanto, la sugerencia directa y lo que busca en este caso la empresa es denunciar a través de los canales que finalmente a lo largo de la exposición voy a exponer. Bueno, habíamos hablado cuáles son las características, habíamos denotado cuál es el concepto de hostigamiento sexual, pero ¿cuáles son las consecuencias de este hostigamiento sexual laboral? Bueno, he recabado algunas principales directamente relacionadas al trabajador, ¿no? Las consecuencias directas vienen a ser la disminución de la productividad, quizás el incremento del ausentismo, la posibilidad del error, ¿correcto? El aumento de las tardanzas, ¿correcto? El menoscabo quizás de la personalidad a través de nuevas posturas de traslado. Entonces, el trabajador se manifiesta de esa forma, ¿no? Con relación al clima, este clima se vuelve hostil y no permite el desarrollo personal del colaborador, que es lo que finalmente busca el trabajo, ¿no? El trabajo tiene como finalidad el desarrollo de la personalidad dentro de cierto punto. Así que este clima, como consecuencia del hostigamiento sexual, se genera en un ambiente hostil, lo convierte en ese ambiente hostil. Y con relación a la imagen institucional, pues esa queda completamente mellada, menoscabada frente no solamente a los colaboradores, sino también frente a cara a la sociedad. Como hemos visto en el video que lamentablemente no se pudo ver, esta imagen institucional se ve mellada, inclusive puede repercutir en diarios, en prensa, tales como el caso del peruano, que inicialmente lo habíamos conversado. Bueno, hay que tomar en cuenta que los centros de trabajo tienen prohibido la revictimización en cualquier medida que la víctima decida tomar, ¿no? Si decide tomar acción, si no decide tomar acción. Pero para poder hablar un poco más de este tema hay que más o menos entender qué es la revictimización. Para tal aspecto vamos a tomar una suerte de ejemplo, es cuando una persona se siente maltratada o ha sido víctima de este hostigamiento sexual y a razón de ello pues reexperimenta el papel de víctima fruto de revivir los momentos dolorosos, emociones asociadas a una experiencia traumante inicial en repetidas ocasiones fomentado directamente por la institución de los cuales el perjudicado o la víctima habitualmente busca o tiene una expectativa de recibir una ayuda, espera una ayuda de esta institución. Entonces, independientemente de las acciones que pretenda tomar, ¿no? Y una de las manifestaciones de esta revictimización es a través del cuestionamiento de actos o declaraciones que busquen, pues, cuestionar la vida personal de la persona, ¿no? Tales como el uso de la vestimenta, el uso o la crítica a ciertos comportamientos, ¿no? Otro tipo de manifestación es buscar que la víctima cuente más de una vez los hechos denunciados con una animosidad de morbo, ¿sí? Y no con la finalidad, pues, de mitigar inmediatamente o suprimir la acción a tomar, ¿no? Eliminar directamente la hostilidad que viene sufriendo esta víctima. Y finalmente, y yo considero que esta es la peor forma de poder generar la revictimización es el sometimiento a careos directamente entre la víctima y el agresor, lo cual genera sí o sí
el menoscabo de la personalidad de la persona, ¿no? Sobre todo porque hay, o en la gran parte de casos, hay un grado de jerarquía en donde no, no hay una cultura laboral transversal. Bueno, en base a todo lo que hemos conversado, pues hay ciertos recursos para que para que el caso de hostigamiento sexual laboral sea investigado, ¿no? El primer caso podría ser, pues, quejarte directamente ante la institución. Eh, Entiendo que para SWIFT sería, pues, la institución está obligada a tener este tipo de canal, y para SWIFT sería el área, pues, de recursos humanos, ¿sí? En donde esta área, pues, está en la obligación de guardar un anonimato hasta tener una investigación directa de todos los hechos ocurridos, ¿sí? Otro tipo de acciones que se pueden tomar es el presentar una denuncia directamente ante SUNAFIL, ¿sí? Y SUNAFIL, pues, hace algunas visitas inopinadas con la finalidad inspectiva, y debido a la premura, a la urgencia y a la necesidad de dar una respuesta inmediata a este tipo de comportamientos, no se necesita de un tipo de abogado. Es más, hay criterios en donde se señalan de que no necesitan tampoco presentar alguna suerte de pruebas, ya que, como habíamos comentado al inicio, el hostigamiento sexual no necesariamente se manifiesta a través de mensajes de texto o de correo, sino también de expresiones no verbales, ¿no? Bueno, también podemos demandar el cese de la hostilidad o una indemnización. En el caso que habíamos visto escuetamente por el tema de Carolina, pues repercute, pues, también quizás en una indemnización en la empresa, ¿no? ¿Por qué indemnización en la empresa si uno de los representantes de la empresa ha sido quien ha ejercido este tipo de comportamiento? Bueno, la indemnización o el cese de la hostilidad o el inicio de la demanda frente al Poder Judicial radica siempre y cuando la empresa haya, pues, omitido alguna investigación o algún paso, o haya intentado cubrir o encubrir este tipo de expresiones por parte del agresor, ¿sí? También hay plataformas virtuales como Trabaja Sin Acoso, en donde directamente hacen un test, y el llenado de ese test, que son una suerte de 8 preguntas, van a concluir directamente si tú sufres o no de acoso o de hostigamiento sexual, ¿no? ¿Correcto? Y en atención a ese resultado, pues se pueden iniciar este tipo de acciones, como podemos ver. Pero, ¿qué pasa si sencillamente uno no forma parte o no es una víctima, sino que es un testigo o sospecha de un caso frente a un compañero o a un colaborador? Inicialmente tienes igualmente los mismos canales, ¿no? Puedes también quejarte frente a tu empleador, y el empleador tiene la obligación de guardar este anonimato respecto al procedimiento o a la investigación que se va a realizar, y este testigo, pues, va a permitir con su testimonio, pues, el impulso y la conclusión de la investigación. Pero sobre todo, este testigo, si es que decide tomar acción, tiene que buscar el generar empatía y el respeto frente a la persona investigada, ¿no? Sobre todo, guardar directamente el anonimato, porque, como habíamos comentado, estas repercusiones psicológicas también amedrentan el desarrollo personal y no permiten el desarrollo completo de la persona dentro del trabajo. Pero eso directamente nos pone en un estado a los colaboradores una forma activa. ¿Qué obligaciones tienen directamente los empleadores? Bueno, los empleadores, directamente el área de recursos humanos aquí en Suiza, están en la obligación de evaluar y diagnosticar a los colaboradores, pues, en base no sé, a encuestas, en base a conversaciones, en donde uno vea, pues, el desarrollo de esta personalidad, pues, a través de ciertas actitudes, no sé, pues,
caminar con la cabeza gacha, el miedo directo, y no manifestarse correctamente a través de la, no sé, pues a causa o a razón del miedo directamente con el jefe, ¿no? Por eso es que esa sensibilización o el área de recursos humanos está envuelta dentro de esta característica de sensibilización. Y uno de los principales aspectos, pues, es el fomento de capacitaciones como es esta, que creo que es la segunda que va en el año. ¿Sí? Bueno, por ahora conmigo eso sería todo. Espero haber sido bastante claro con alguna información. No he puesto directamente los procedimientos a los cuales nosotros estamos sujetos a cumplir, ya que estos procedimientos están cargados de plazos, cargados de formularios, y eso finalmente no forma parte de las obligaciones dentro de los colaboradores, sino de un área determinada, ¿sí? Entonces, conmigo eso sería todo. Igual, al final les voy a pasar en este momento el link para que puedan desarrollar 6 preguntas que resumen directamente lo que acabo de conversar, ¿sí? Eso sería todo conmigo y muchas gracias. Giorgio, ¿cuánto tiempo tenemos para hacer el examen? 10 minutos sería suficiente. Son 6 preguntas bastante sencillas. Les voy a pasar el link. Ujú. Sí, ahí está el link. Van a poner su nombre directamente, a qué planilla corresponden y el desarrollo, pues, de las preguntas. Como les había comentado, son 6 preguntas que es un resumen directo de lo que acabo de mencionar. Lizeth, no sé si finalmente eh, hay que esperar que den el examen o lo pueden desarrollar directamente fuera ya de la plataforma. Sí, eh, fuera. ¿Sí? No sé si algunos chicos tendrán algunas preguntas. ¿Hay algunas preguntas? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces significa de que o han entendido mucho o han entendido poco. Este, bueno, hay Vayamos alguna... haciendo el examen. Lizeth, acaban de mandar un mensaje señalando de que si puede ser mañana, yo no tendría problema, la verdad. Ya. ¿Sí? Ujú. Entonces, en buena hora copien el link y eso sería todo por mi lado. ¿Sí? Ya. Genial, listo. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Cuídense.